¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestra materia de administración. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se aplican ciertos métodos de análisis financiero para la toma de decisiones. Como vimos en clase, estuvimos haciendo un ejercicio sobre la simulación de una evaluación de un proyecto de inversión que lo que trata es de ver la manera en cómo algunos indicadores financieros y algunos métodos financieros de evaluación de proyectos son aplicados en la vida real. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a construir un flujo, un flujo neto de efectivo, el cual se utiliza para precisamente calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. El proyecto, pues, se trata de una inversión inicial que se requiere de 145,000. Se hacen algunas estimaciones de los ingresos futuros que se van a obtener desde el primero hasta el quinto año. El horizonte de inversión, bueno, son 5 años y tenemos aquí nuestros flujos futuros de ingresos. Por otra parte, los costos operativos se esperan que sean del 28% de los ingresos y los impuestos de igual forma se espera que sean un 35% también de los ingresos. Se va a utilizar una tasa de descuento del 15%. Entonces, por principio de cuentas, vamos a poner nuestros conceptos. Vamos a agregar los conceptos aquí. Estos conceptos, bueno, son de los ingresos y de lo que nosotros vamos a necesitar. Vamos a poner la inversión inicial. Inversión inicial. Necesitamos los ingresos. Después de los ingresos vamos a considerar los costos operativos. Y una vez que a los ingresos le restamos los costos operativos, vamos a obtener la utilidad después de impuestos. Perdón, antes de impuestos. Todavía no le restamos los impuestos. Entonces, la utilidad antes de impuestos. Después, ahora sí, vamos a calcular los impuestos. Y a esa utilidad antes de impuestos, al restarle los impuestos, vamos a generar la utilidad. Podríamos considerarla como una utilidad después de impuestos o una utilidad neta, porque ya, ya no tenemos ningún otro elemento que considerar aquí en nuestro ejemplo. Este ejemplo es muy simplificado y únicamente lo vamos a hacer para identificar cuáles son o cuál es la manera en cómo nosotros podemos hacer uso de algunos métodos de análisis financiero, sobre todo para la toma de decisiones, la toma de decisiones sobre la factibilidad y la viabilidad de proyectos de inversión. Entonces, esos son los conceptos. Nuestro horizonte de inversión es desde el periodo 0. Me bajé. El periodo después 1, año 2, año 3, 4 y hasta el año 5. Enseguida, bueno, vamos a poner nuestra inversión inicial, que son los 145,000 que se requieren. Y los ingresos, recuerden, la inversión inicial va a ser en el periodo 0, es decir, antes de iniciar operaciones. Ya cuando iniciamos operaciones, nosotros consideramos nuestros ingresos. Y los ingresos son como se mencionan ahí en el ejercicio. Primero son 55,000, 60,000 y nuevamente 60,000. Luego 60,000 y otra vez los 60,000. Después se estiman ingresos por 75,000 y al final por 90,000. Ok, esos son los ingresos. Vamos a poner aquí abajito, en esta parte, vamos a poner lo que se refiere a el porcentaje de los costos. Porcentaje de los costos
dice que se estiman que sea del 28% de los ingresos. Vamos a poner aquí también los impuestos. Impuestos son del 35%. Y vamos a poner lo que se conoce como la tasa de descuento. La tasa de descuento que es del 15%. Ok, bueno, voy a insertar eh, otras dos filas para poner aquí el valor presente neto. Lo vamos a poner aquí y aquí abajito vamos a poner la TIR, que son nuestros indicadores o nuestras metodologías para saber si el proyecto es rentable, va a ser redituable. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente, multiplicamos los ingresos por el porcentaje que representan los costos operativos, entonces multiplicamos por 28% y le damos un Enter. Aquí, en esta parte voy a fijar, voy a anclar esta celda de costos, dado que estos costos se estiman que siempre van a ser en la misma proporción, del 28% de los ingresos. Entonces, al momento de anclar, pues ya simplemente yo puedo arrastrar para hacer el cálculo correspondiente. Calculamos la utilidad antes de impuestos, simplemente es a los ingresos, le resto los costos operativos y obtengo mi utilidad antes de impuestos. Arrastro, simplemente arrastro y genero mis resultados. Posteriormente vamos a calcular los impuestos. Los impuestos son también un porcentaje de la utilidad antes de impuestos. Precisamente por eso se le conoce como utilidad antes de impuestos. Multiplicamos la utilidad por el porcentaje correspondiente de los impuestos y damos un Enter. De igual manera, como hicimos hace rato, voy a fijar o voy a anclar esta celda y cuando digo voy a anclar, simplemente es colocar el símbolo de pesos o de moneda antes de la letra y antes de el número. Y ya con esto, esta celda que yo tengo aquí queda anclada para cada una de las siguientes operaciones que yo quiero realizar. Ok, le voy a dar un formato de moneda. Y ya con esto yo generé los impuestos. Ahora voy a calcular la utilidad neta. Ya cuando yo calculo la utilidad neta, esto va a ser lo mismo que mis flujos futuros, los flujos netos de efectivo. Al final de cuentas, estos son los que yo voy a requerir para calcular el valor presente neto. Entonces, simplemente va a ser otra vez lo mismo. Mi utilidad antes de impuestos menos los impuestos me genera mi utilidad neta o mi flujo neto de efectivo. Arrastro, nuevamente arrastro, y ya con eso he calculado mis flujos netos de efectivo. Voy a bajar a este nivel la inversión inicial. Esta inversión inicial tiene que ir en negativo, entonces la voy a bajar, voy a poner igual y multiplicar por menos 1 para que me lo haga en negativo. Ya que al momento de utilizar aquí la fórmula de valor neto actual, necesita que esté en negativo. Entonces, yo pongo el signo igual y señalo esta celda donde está mi inversión inicial y simplemente ahora voy a insertar una función que se llama valor neto actual, BNA. Abro un paréntesis y voy a señalar la tasa de descuento que yo voy a utilizar, que es del 15%, y enseguida voy a señalar mis flujos netos de efectivo, que son estos que acabamos de calcular. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Ok, bueno, ya tenemos el resultado, ahorita lo vamos a analizar. Ahora la tasa interna de retorno, pongo un signo igual y tecleo la palabra TIR, abro un paréntesis y señalo desde la inversión inicial hasta el último flujo neto de efectivo. ¿Vale?
cierro el paréntesis y calculo la tasa interna de retorno. Ok, bueno, con estos resultados que me arrojan, me dice que el valor presente neto es menor a cero, por lo tanto, la, el proyecto no es rentable y, no conviene invertir en este proyecto, dado que el valor presente neto es negativo. Por otra parte, la tasa interna de retorno es menor que la tasa de descuento y eso fortalece este otro resultado que tenemos acá, que ya habíamos dicho. También eso nos indica que el valor o que el proyecto no es rentable. Bueno, qué pasaría ahora si en lugar de este 145,000 dijéramos, pues más bien, supongamos que en lugar de esos 145,000 se hubiera requerido una inversión de, no sé, unos 98,500, 98,500 unidades monetarias. Ok, ahora, si se fijan, con el cálculo que hemos hecho, los resultados cambian. Suponiendo que la inversión inicial no fuera de estos 145,000, sino de estos 98,500, voy a cambiarle aquí. Supongamos que haya sido así. Y hacemos lo mismo, simplemente cambiamos el supuesto. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Ok, como podemos ver aquí, y bueno, aquí voy a escribirlo, voy a ponerlo aquí, en esta partecita. En conclusión, de acuerdo, eh, haciendo este supuesto, en conclusión, como el valor presente neto es mayor a cero, el proyecto sí es rentable. Entonces, sí es conveniente hacer esa inversión. Sí es rentable y por lo tanto, sí es conveniente la inversión. Y por otra parte tenemos que la TIR, que en este caso nos dio de 17%, ahorita la vamos a ver, es mayor que la tasa de descuento que es del 15%, y eso viene a fortalecer lo que acabamos de decir. Entonces, el proyecto sí es rentable. Entonces, sí es conveniente invertir en él. Entonces, este sería o esta sería la conclusión. El valor presente neto que tenemos aquí es mayor a cero, como lo ponemos o como está escrito aquí. Por lo tanto, el proyecto es rentable, si es conveniente la inversión. Y por otra parte, la tasa interna de retorno es del 17%. Esto es mayor que un 15%, que es la tasa de descuento, como lo mencionamos aquí. Y eso fortalece lo que ya habíamos dicho en esta otra parte. El proyecto sí es rentable, sí resulta ser rentable y por lo tanto sí conviene llevar a cabo dicha inversión. Entonces, de esta forma es como se lleva a cabo un proceso de evaluación de proyectos y cómo se genera la conclusión a partir de el valor presente neto y de la tasa interna de retorno. Bueno, jóvenes, pues sería todo por el momento. Nos vemos en clase. Reciban un cordial saludo y espero que se encuentren todos muy bien. Nos vemos hasta el siguiente video.